Bueno, muy buenos días, tardes, noches. Vuelvo otra vez ya fin de Jóvenes en Marcha, entre comillas, el segmento del podcast, ya nuevamente por acá con Más que una Frontera podcast. Episodio número, lo pondré en la pantalla porque no recuerdo qué episodio voy. El día de hoy me acompaña una personita que conocí a lo largo de este proceso de los consejos municipales de juventud, que ha venido haciendo un trabajo bastante interesante en materia de liderazgo juvenil, pero que más allá de todo eso, es una persona que personalmente siento va a tener mucha influencia en el futuro de esta ciudad, ¿no? Esa persona es Valentina Vargas, ex candidata a los consejos municipales de juventud. Bienvenida, Valentina, a este espacio, bienvenida a Más que una Frontera. Y pues obviamente empecemos por una pregunta sencillita, teniendo en cuenta esa finalidad de que es más que una frontera, ¿no? Sí, claro. Y eso, primero antes de hablar de Cúcuta, háblanos de ti. ¿Quién es Valentina Vargas? Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién es Valentina Vargas? Eso es una pregunta bastante compleja porque yo siento que a mis 17 años no tengo muy claro quién soy, pero sí tengo muy claro quién quiero ser. Sí. Y en lo que conozco de lo que soy, siento que soy una persona con carisma, con liderazgo, con resiliencia, con amabilidad y con muchas capacidades que sé que puedo ofrecerlas para construir algo mejor, para ser mejor. Eso soy yo. Bueno, y en esa cuestión de construir algo mejor, acá con todo el mundo yo hablo lo mismo y digamos es como una marca muy personal que me gusta tener a la mano. Y es decir, que en Cúcuta somos más que una simple frontera olvidada allá al lado de Venezuela, como tristemente muchas veces nos terminan haciendo quedar desde el nivel nacional, desde el nivel, desde el mismo exterior, ¿sí? Pero pues obviamente como cucuteños hemos aprendido a convivir con la frontera porque nos ha dado mucho. Sin embargo, si definiéramos a Cúcuta o a Norte de Santander en tres palabras que no sean frontera, ¿qué palabras utilizaría Valentina Vargas? Bueno, más que una frontera, como viene su podcast, yo utilizaría la palabra comercio, porque Cúcuta no solo es frontera y la frontera no solo abre muchísimas puertas, sino solo fuimos algo grande, sino podemos volver a ser algo muchísimo más grande que lo que fuimos. Entonces sería comercio. También sería resiliencia. ¿Por qué? Porque ni un terremoto pudo con los cucuteños. Sí. Y a pesar de todo, los cucuteños nos caracterizamos por ser muy buena gente, pero tenemos algo y es el carácter de los cucuteños que todos acá tenemos, que es que hablamos golpeado, Somos necios. que es que no hacemos caso. Entonces, somos personas, a pesar de nuestro carácter, tenemos esa bondad que nos caracteriza a nosotros. Bondad. Digamos que ahí hay una serie de cosas en las que uno entraría a profundizar. Eh, y es que el cucuteño es muy buena gente, Uh-huh. pero es tosco, es una persona con carácter, ¿sí? Hombres, mujeres, acá el cucuteño tiene una forma de hablar fuerte, pero también porque nuestra cultura es fuerte, ¿sí? Uh-huh. Y en ese mismo sentido, pues muchas veces no estamos conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Una ciudad que ha pasado mil cosas, una ciudad que ha tenido terremotos, que ha hecho historia, que ha tenido una participación muy importante en el papel de lo que es Colombia hoy en día, a nivel nacional, a nivel internacional, haber sido la frontera más dinámica de América Latina durante muchísimos años y haber sido la puerta de entrada de muchas cosas también. En ese sentido, teniendo en cuenta, pues obviamente lo cultural, esos fenómenos sociales, esos fenómenos económicos y esa experiencia que ya tuviste conociendo Cúcuta desde otra óptica, recorriéndola, ¿qué resaltarías tú? Algo que digamos uno por lo general como cucuteño no vea de Cúcuta y de Norte de Santander. Que nosotros no vemos, por ejemplo, algo que nosotros no vemos sería el tema de cómo
Cúcuta es tan importante en la historia de la Gran Colombia. O sea, lo importante que fue Cúcuta para la Gran Colombia en general y que realmente lo tienen en el olvido. O sea, listo, sí se sabe que Cúcuta tuvo importancia, pero no se la dan. Le quitaron el valor que realmente tuvo. Y otra cosa podría ser el tema del ferrocarril, que es muy importante, que eso le abrió las puertas a muchísimas cosas, literal le abrió las puertas a muchísimas cosas, tanto en el comercio exterior, como para que entraran y salieran cosas, el tema de del avión, que entró por el ferrocarril, eso es algo muy importante que sucedió, ¿gracias a qué? A la frontera de Cúcuta, gracias a Cúcuta. A que teníamos esa puerta con el mundo. Exacto. Precisamente en Cúcuta. Exacto, y esa puerta abrió a más puertas en el mundo y es algo que realmente yo creo que casi nadie sabe. ¿Por qué? Porque casi nadie lo habla, porque como que se encarga siempre de desprestigiar a la ciudad, pero no de reconocer lo buena y lo importante que ha sido a través de toda la historia que es de Colombia en general. Y es que mira que ahí hay algo muy particular y es que muchas veces, y el tema de Más que una frontera nace precisamente porque se hablaba de la frontera limitándose a Cúcuta frente a Venezuela. ¿Sí? Y a veces ignoramos que es que la frontera de Cúcuta no es una frontera con Venezuela, es una frontera con el mundo, es una puerta de entrada que durante muchos años, tanto por el lago de Maracaibo como por lo que se lograba poder llegar ahí a esa puerta con el exterior, esa salida del mar, pues éramos el puerto seco de Colombia. Y pues obviamente hoy en día, por temas diplomáticos, por temas de diferente índole, pues hemos ido perdiendo de a poco ese papel. Quizás nunca logramos industrializar lo que es la ciudad de la forma en la que debimos hacerlo en ese momento y nos limitamos a meramente comerciar. Sin embargo, a partir del comercio hemos construido una identidad de lo que es vivir en Cúcuta y de lo que es ser cucuteño, ¿sí? Una identidad de emprendimiento, una identidad de querer trabajar y querer invertir. Y en esa sintonía, pues hay una cuestión y es cómo hace uno para decirle a alguien de afuera, ¿sí? Decirle a alguien, a un paisa, decirle a un rolo, decirle a un costeño, decirle a un extranjero de donde sea, venga, en Cúcuta podemos trabajar, en Cúcuta hay un potencial que queremos trabajar, en Cúcuta se puede estudiar, en Cúcuta se puede trabajar, se puede vivir. ¿Cómo hacer para que esa persona que no es de Cúcuta y no está en Cúcuta quiera invertir o quiera llegar a hacer algo en la ciudad? Bueno, eso es un trabajo muy grande que inicia desde nosotros. Primero hay que dejar de expresarnos de una manera muy fea y seguir resaltando las mismas problemáticas que hay en Cúcuta. Eso no significa que no se deban mencionar. Es correcto. Es algo que está pasando y debemos darle a reconocer esto que está sucediendo para que no siga repitiéndose. Pero eso no significa que toda Cúcuta sea así, sí. Que Cúcuta simplemente sea eso que sucede y que eso que todo el mundo conoce. No, Cúcuta es muchísimo más allá. Hay muy buenas universidades, Cúcuta es comercio, por algo lo mencioné, Cúcuta hay muchísimos emprendedores, entonces todo eso se puede fortalecer porque hay bases, claro, hay muchas bases, pero ¿qué hay que hacer con esas bases? Fortalecerlas. Entonces hay que mirar, centrarnos en que Cúcuta no siempre va a estar así. Yo soy fiel creyente que Cúcuta va a cambiar y de que con el favor de Dios Cúcuta va a volver a ser incluso 1000 veces mejor de lo que fue años atrás. Y es que tenemos el potencial, o sea, si tú comparas a Cúcuta con cualquier otra ciudad de Colombia, acá tenemos unas potencialidades a nivel geográfico. Exacto. Salvo por el calor, ¿sí? Porque hay que aceptarlo y aún así el calor hace parte de lo que es nuestra cultura. No, pero vea que es un calor rico. ¿Por qué? Porque es que en Cúcuta hace calor, pero hay viento. Porque usted, un ejemplo. Acá sopla. Acá, uy, sí. Usted se va para la costa, un ejemplo, para Montería, que tengo familia en Montería. Uy, allá hace calor, pero hay calor y no hay viento. O sea, pero acá los árboles se mueven. Entonces Cúcuta es muchísimo más que lo que se habla. Por ejemplo, en Cúcuta es pequeña, pero al ser pequeña todo queda cerca. Y Cúcuta está muy bien ubicada en el sentido de que todo le queda cerca. Gracias a Dios usted sale y puede tener una droguería cerca. O sea, no es necesario como que, uy, tengo a media hora una droguería o tengo que ir a tanto tiempo. No, o sea, usted en 15 minutos ya está en el centro, depende de la ubicación, o en 5 minutos. Y mira que eso lo hablábamos el otro día.
nosotros en Cúcuta vemos sectores muy marcados, ¿sí? Que incluso terminan en ese proceso de descentralización, de autonomía territorial, Sí. terminan siendo núcleos ellos mismos, ¿sí? Lo que es Atalaya, lo que es, yo le digo San José al centro y a todo lo que está bajando de Atalaya, y lo que es La Libertad, o sea, son como tres grandes centros que uno dice, mano, Cúcuta está muy marcada, ¿sí? Todo es Cúcuta, pero esos núcleos de por sí terminan funcionando por sí mismos, ¿sí? Porque en La Libertad tú encuentras comercio, porque tú te vas para Atalaya y encuentras comercio en todos Exacto. lados, en Motilones, en la No, Kennedy. demasiado. Por ejemplo, y libertad, la libertad es muy grande. Entonces, por ejemplo, en la libertad usted sale y está aniversario y está toda la doble vía. Y en la doble vía usted encuentra restaurantes de todo tipo. ¿Quiere comer comida mexicana? Ahí está. ¿Quiere comer algo dulce? Ahí hay. O sea, de todo. Hay droguerías cerca. Uy, Dios mío, voy a ir para una fiesta. Aquí sea que cerca queda un 5000azo, aquí cerca queda tal cosa, o sea, y lo mismo pasa en Atalaya. En Atalaya hay absolutamente De de todo. todo, de todo. Entonces, de eso también se trata, como que hay que reconocer lo que los cucuteños se han encargado de mantener, porque Sí. esto es un trabajo plenamente de los cucuteños, que los cucuteños son echados para adelante, o sea, a pesar de, es que ni un terremoto pudo con nosotros, ni un terremoto, nos destruyó y al mismo tiempo, gracias a Dios. Bueno, y digamos, en esa pregunta anterior, tú decías algo que es cierto, y es no podemos desconocer realidades que tenemos en la ciudad. Tampoco es que nosotros queramos venir acá a pintar un paraíso, a decirle a alguien lo que no es. Pero en ese sentido, yo creo que los dos, y como todos los que nos metemos en este mundo, en esta vaina, empezamos a conocer la ciudad desde la óptica de lo que vamos caminando, lo que vamos conociendo y lo que nos van contando. Tú, y centrémonos en el tema de jóvenes, la experiencia que tenemos más cercana. Sí. ¿Tú qué podrías decir, qué podrías resaltar como los dos grandes problemas de los jóvenes en Cúcuta en este momento? Lo más urgente, lo que tú dices, necesitamos sí o sí entrar a trabajar en eso porque está complicándole el desarrollo de la juventud cúcuteña. Hay dos cosas muy importantes y yo siento que todo va muy relacionado. El tema, la mayor problemática actual de Cúcuta, ¿cuál es? La inseguridad. Pero la inseguridad tiene un trasfondo. La gente no sale a robar porque sí. Sí. La gente no, muchas veces es por necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La falta de oportunidades. ¿En qué aspecto? En el tema juvenil, el trabajo es una problemática muy grande. O sea, la tasa de desempleo, claro, bajó, pero en los jóvenes no. Los jóvenes se les dificulta conseguir trabajo, porque un ejemplo, alguien recién graduado de la universidad quiere ir a conseguir un trabajo en una empresa y ¿qué es lo primero que le dicen? Ay, pero es que usted no tiene experiencia laboral. Pero claro, ¿usted cómo le va a pedir experiencia laboral a un joven que apenas se gradúa si él está buscando la oportunidad Sí. para adquirir esa experiencia laboral? Y también todo eso inicia, yo siento que eso debe iniciar desde la educación, porque también los jóvenes ya por las situaciones y las circunstancias tan difíciles, a veces dejan de estudiar por falta de oportunidades, ya sea económicas, donde viven, problemas con la familia. Entonces yo siento que es un problema que no podemos tratarlo desde el tronco, sino desde la raíz. Entonces hay que mirar el trasfondo de la situación para saber cómo podemos ayudar a esos jóvenes de Cúcuta que tienen muchísimo potencial, porque los jóvenes de Cúcuta son muy emprendedores. O sea, es algo que yo admiro, que a los jóvenes cucuteños se las inventan. Hablando yo desde mi universidad, en la Francisco de Paula Santander, los jóvenes se las inventan, eso, venden manillas, venden comida, fresas con crema, perros calientes, venden chucherías, o sea, se las inventan para poder salir adelante. Entonces, ¿qué se trata? Como reforzar esas cosas y reconocer cuál es la raíz del problema para poder solucionarlo. Y mientras usted va solucionando desde la raíz, se van resolviendo el resto de problemas poco a poco. Y por lo menos ahí, como por agregarle, lo que yo te comentaba, nosotros en Cúcuta tenemos un problema y nosotros nos cansamos de hablarlo también en los colegios y en los sitios a los que fuimos, porque pues obviamente ahí es donde se puede empezar a trabajar. Y es que tenemos una desconexión entre lo que se está estudiando y lo que el mercado laboral cucuteño está requiriendo, ¿sí? Yo a veces hago el comentario y fúnenme. Fúnenme si quieren. Fúnenme los colegas, pero pues la verdad,
El año pasado, según cifras que busqué en el SNIES, que se podrán verificar en todo caso, fueron alrededor de 678 abogados. Los que más se graduaron el año pasado en Norte de Santander fueron abogados, ¿sí? Se graduaron también una gran cantidad de contadores, en una gran cantidad de psicólogos, en una gran cantidad de ingenieros civiles, ingenieros industriales, ¿sí? Pero si uno se va y mira el mercado laboral de lo que es Cúcuta, el 48% es comercio. Y ese comercio no es un gran comercio, es comercio al por menor. El 13% es manufactura. ¿De qué? De jeans y de zapatos. El otro 13% es administración pública, ¿sí? Y ahí es donde tú te das cuenta que hay una gran cantidad de perfiles que no terminan encajando en los primeros dos grandes sectores, que son comercio y manufactura, y terminan buscando cómo encajar en el tercer sector, que es la administración pública. Y una ciudad, y un departamento, un país no funciona si su economía se mueve a partir de lo que puede hacer la administración pública, porque literalmente es decir, estoy fracasando, entonces vengo y lo contrato yo. No, hay que dar la posibilidad, las condiciones para que se pueda emprender, para que se pueda, por lo menos con el sector de construcción que en ese momento está paralizado en gran parte del país, ¿sí? Cúcuta no es la excepción, se pueda continuar, y eso permite alimentar una de esas barreras. Pero pues al mismo tiempo hay otra gran población que no llega a esa educación superior, ¿sí? Y que se va quedando por el camino y que desgraciadamente no se está atendiendo. Entonces, el que no logró graduarse, pues el colegio, no sé, eso lo hablábamos con Víctor en un podcast con él, y él decía, es que el que se expulsa, a grandes rasgos, el pelado que se expulsa, después no hay una ruta para seguir con ese pelado que se expulsó. Es un problema que se quita el colegio, listo. Pero no estamos resolviendo el problema de fondo, estamos dejando a un joven o a una joven con problemas, con conflictos, con unas razones, un trasfondo que lo llevan a actuar de X o Y forma, siendo una persona en formación. Le estamos dejando sola. ¿Y a quién se le estamos dejando? A los grupos al margen de la ley, para que vengan y lo busquen, para que vengan y lo ocupen, y terminamos alimentando el otro gran problema de la ciudad. Es que, exacto, yo siento que eso es un problema muy grande, y es que la educación tiene que ir más allá. También tienen que entender que eso va mucho más allá de un salón de clases. O sea, pues tienen que entender que las personas, cada cabeza es un mundo, cada mundo es diferente, y las personas viven y sienten de manera diferente absolutamente todo. No significa que se deban justificar ciertas acciones, pero uno debe comprender que las personas pasan por situaciones que uno realmente no sabe qué es lo que pasa de puertas para entrar en una casa. Entonces, o sea, es verdad, expulsarlo es dejarlo a que posiblemente se induzcan malos caminos, cuando no considero que esa sea la solución para el problema. Sería como hacerse de la vista gorda frente a un problema que está ahí, y usted no, lo expulsamos, puertas para afuera del colegio, no es problema mío. O sea, y no se trata de que la educación debe formar. ¿Dónde queda la formación? Claro. Si usted está dejando a un lado algo. Se está yendo a la fácil, o sea, exacto, o sea, ya no lo puedo formar, pues lo dejo así, baila. No, esa no es la idea de la educación. Por algo es que la educación tiene apoyos, que es las psicoorientadoras, o sea, todo eso debería usarse para lo que realmente es. O sea, no se trata de dejarlo a la primera y que porque un estudiante es difícil es porque quiere. No, realmente yo creo que nadie quiere que le vaya mal en esta vida, o realmente no quiero que, o sea, entonces todo tiene un trasfondo, y uno tiene que aprender a comprender y a conocer el trasfondo de cada persona sin justificarlo, claramente. Bueno, vamos a otro tema que te encanta, y es, durante los últimos años, esto es a nivel mundial, sí había un fenómeno que es la famosa funa, ¿no? La famosa cultura de la cancelación. Digamos que obviamente estamos en un contexto también bastante tóxico de lo que es nuestra realidad, no solo política en general. O sea, yo llego y publico un video hablando de que Santander, de que la primera región, la primera entidad territorial que se llamó Santander fue la provincia de Santander, pero no lo hago con ningún ánimo de decir que el nombre es del uno o el nombre es del otro, que el nombre es del norte o el nombre es del sur, sino a un fin informativo. Y tú vas y miras la publicación y la cantidad de comentarios que hay diciendo es que no, nos robaron el nombre, tanto de los del norte, porque hubo muchos del norte que salieron de pronto con ese tipo de comentarios, o los del sur atacando por eso, ¿no? Sintiéndose atacados,
no, es que el sur siempre ha sido mejor que el norte. O sea, si tú analizas la publicación y los comentarios, te das cuenta que está completamente fuera de contexto y que terminan peleando solos o terminan peleando donde no hay pelea. Entonces, y pues obviamente eso va con el tema del fenómeno de la funa, del fenómeno de esa toxicidad en redes, pero centrándonos en la toxicidad y luego vamos a la funa, que yo sé que te encanta. ¿Cómo se puede aportar desde el ámbito de la comunicación social o desde el ámbito de nosotros como personas para lidiar con esa toxicidad que tenemos actualmente en el contexto colombiano, en el contexto de las redes sociales, TikTok especialmente? Es que hay algo que hay que entender y es que, primero, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Cada persona piensa de manera diferente, entonces tal vez lo que uno opine, no todo el mundo le va a gustar y eso es totalmente válido. Porque hay algo que se llama libertad de expresión y mientras lo que usted hable, mientras lo que usted diga y mientras lo que usted actúe no le afecte a alguien, eso está válido. Y también, o sea, yo siento que uno debe ser muy, o sea, muy realista también y uno debe ser muy, muy transparente con las cosas. Porque entre el sol y la noche, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, realmente. Entonces, eso primero que es muy importante, usted al momento que decide ser una figura pública, decide estar en los medios públicos, al ojo de la gente, que todo el mundo lo ve y todo el mundo lo quiere juzgar, porque entonces, que porque yo quiero ser figura pública, porque yo quiero aparecer en los medios públicos y quiero hacer incentivos con la gente y quiero ser líder juvenil, entonces soy perfecta, no. Hay que entender que uno también es un ser humano y que aparte de uno, la vida política, uno tiene una vida personal. Pero por eso es que uno debe también ser muy transparente. Yo en lo personal, yo soy como soy, aquí, allá, con mis amigos, pero pues obviamente también hay momentos para absolutamente no. Todo uno tiene que aprender a vivir los momentos. Este es el momento de esto, este es el momento de esto. Entonces es como aprender también a comunicar de manera muy clara para que las personas puedan comprender el mensaje de lo que usted quiere decir y así se eviten malos entendidos. Pero uno también tiene que ser consciente que no todo el mundo va a interpretar las cosas como son y como quiere que se interpreten, porque a veces las personas les gustan pelear y se les hace muy fácil juzgar detrás de una pantalla y decir usted, pero solo es eso, solo juzgan detrás de una pantalla y realmente no hacen. Desconociendo el contexto muchas veces, o se hace muy fácil creer lo primero que se ve, se hace muy sencillo caer en cuanta vaina ahorita hay con inteligencia artificial. Total, es que eso es un tema muy complejo, más por ahorita como está la tecnología, que las pueden utilizar para cosas muy negativas. Entonces, eso es algo que yo he aprendido y es que uno no debe quedarse con lo primero que ve. Sí. Claro, la primera impresión, mucha gente dice, la primera impresión es la que cuenta. Pero realmente no me parece que esté correcto porque, digamos, usted tal vez tuvo una primera impresión de una persona hace 6 meses, pero es que una persona 6 meses después no es la misma. O en lo personal, yo no soy la misma de hace 6 meses. Sí. Entonces uno también tiene que, así como usted le dedica tiempo a juzgar a una persona por lo primero que ve, también tiene que dedicarle tiempo a conocer el trasfondo de eso y verdaderamente si esto sigue siendo así, si esto es así, y no como que quedarse con lo primero. Porque pues tampoco se trata de eso, o sea, la gente que se dedica a todo eso también es un ser humano y pues lo ideal es siempre ser uno transparente para evitar problemas, evitar errores, porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y no hay nada que se sepa, y menos en Cúcuta, que es tan pequeña y que todo se sabe y que todos se conocen con todos. Entonces siempre lo ideal es como ser muy transparente con la persona que uno es, porque así uno no le falta a los ideales, no se falta respeto a sí mismo y la gente le crea lo que uno dice porque entonces uno es real con lo que habla. Yo no me voy a poner acá a hablar de cosas y a decir cosas y después yo actúo de una manera muy diferente y irracional después. Entonces ahí va de la mano, ¿sí? Ya entramos acá en el terreno delicioso. Hay algo que yo siempre he dicho y es cómo hacer uno para separar, en nuestro caso, para separar la figura del político, la figura del artista, la figura del cantante, de la figura pública, ¿cierto? De la persona, donde trazamos la línea ética entre la figura pública y la persona, ¿sí? Entre la vida personal, la vida privada. ¿De qué forma zanjamos esa división, respetando, obviamente, la privacidad
de la figura pública, pero entendiendo que es una figura pública que está sometida al escrutinio de los demás, porque pues uno entiende que si uno se mete a cualquier vaina donde lo van a ver por todos lados, la gente va a estar ahí, pero Claro. ¿dónde está esa línea ética desde la comunicación social para separar lo público de lo privado? Bueno, yo creo que un ejemplo muy chistoso de esto, de cómo separarlo, es el ejemplo de lo que pasó con Vélez. Ok. Porque es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, Vélez, personalmente, a mí me parece muy cuestionable y pues un poquito infiel, solamente. Bobaitas. Qué bobada. Normal, no le manda plata a los hijos teniendo millones. Pero como artista hay que reconocer que es muy bueno. Entonces también eso es. Públicamente, es que uno tampoco puede creer todo lo que ve en redes sociales, porque públicamente todo el mundo siempre sube la mejor foto, Sí. todo el mundo siempre sube la mejor parte del discurso, Sí. siempre sube la mejor parte de la historia que le beneficie a la misma persona. Entonces yo siento que eso también es ser uno racional desde detrás de una pantalla. Reconocer que las personas, claro, tienen una vida y lo que proyectan, eso es lo que muchas veces el trabajo que quieren hacer, que quieren lograr y que están haciendo, pero también hay que entender que en lo personal yo publico muchísimas cosas en mis redes sociales respecto a mi trabajo y es algo que me identifica, es algo que soy yo y es algo que a mí me encanta, porque yo esto lo hago porque a mí me gusta, me encanta. Desde chiquita siempre he sido la oveja negra de mi familia, o sea, nadie en mi casa le gusta la política, por favor. Yo desde los 14 años era de las que me agarraba en redes sociales por ciertas cosas que pasaban en Cúcuta y siempre Siempre has tenido la chispita. Sí, yo nunca me sentí ajena a esto. Sí. Yo siempre lo sentí propio. Yo siempre me sentía cuando hacían algo contra Colombia, cuando hacían algo contra Cúcuta, cuando yo decía, no, esto es mío, o sea, esto también me está afectando a mí, no directamente, pero me afecta a mí. Sí. Y uno no puede hacerse ajeno a las cosas, uno no puede decir, no, pero es que como a mí no me está pasando esto, a mí no me afecta. Eso también es ser un inconsciente. Entonces, hay que aprender a separar a la persona porque yo, públicamente, soy una, pero soy la misma persona incluso con mis amigos. O sea, mis amigos yo creo que están cansados de escucharme hablar de política, de lo que estoy hablando acá. Entonces, así como soy yo acá, también soy allá. Pero también tengo a veces mis momentos, que es lo que yo les he hablado. Uno tiene que aprender a tener momentos para todo. Momentos para esto, momentos para aquello y momentos para lo otro. Tengo mi vida personal, tengo que a veces salgo con mis amigos a tomarnos algo, que a veces salgo con mis amigos a tal cosa. ¿Por qué? Porque también soy una joven que vive como los jóvenes, que entiende a los jóvenes y que porque los entiendo, porque los comprendo y porque sé las problemáticas, porque yo las vivo, es que también me esfuerzo y quiero lograr un cambio, porque las entiendo y porque yo las vivo. Entonces es como eso, dividirlos, claro, porque uno tiene que entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero a pesar de que son tan diferentes, van muy unidas, van de la mano, porque lo que usted quiere hacer tiene un trasfondo. Sí. Y eso va en lo personal suyo. Entonces se trata de complementarlas, porque usted no puede ser tampoco... Sí, no, o sea, tú no puedes perder la identidad de lo Ujú. que eres como persona, la calidad de persona. Por eso yo digo, en ocasiones, y más en un contexto político, sí es importante que alguien sea buena persona, ¿sí? Más allá de incluso, obvio, lo fundamental, tema de proyectos, un tema propositivo, tema de por lo menos cuando es alcalde, gobernador, es un programa de gobierno claro que dé lugar a un plan de desarrollo. Yo molesté con el tema del plan de trabajo en el Consejo de Juventud porque es la línea rectora que nuestros 3 consejeros van a tener. Molesté y molesto con el tema en el caso de los consejos y en el caso de las asambleas, que haya algo claro, que las personas puedan decir yo estoy votando por esto, pero detrás de todo eso hay una persona y hay un ser humano en el que sí le pesa y con el que sí influye que sea bueno o que no sea bueno. ¿Bueno en qué sentido? En sus fines, que es una persona transparente, que es una persona que realmente lo que quiere hacer, lo quiere hacer de verdad, ¿sí? No por interés. Que no tiene... Yo digo, yo soy exactamente la misma vaina por dentro y por fuera, ¿sí? Acá en el podcast, por fuera del podcast, en el carro parece un podcast, en mi casa, ¿sí? Porque es que esa transparencia es la que permite identificar cuáles son los objetivos y cuáles son los fines de una persona. No solo eso hace que las cosas que uno dice en el momento que uno las dice tengan credibilidad. Claro. Exacto. O sea, yo siento que yo
yo siempre intento ser lo más transparente posible, aunque claramente intento separar mi vida personal de mi vida pública, pero yo soy muy transparente, o sea, la gente que me conoce Sí, en el tema de la política y después me conocen fuera de la política saben que yo soy igual, sí. igual. Obviamente, pues cuando uno agarra confianza a uno es más chévere, uno es Sonríes más más por fuera de la relajado. política. Sí. No peleo tanto fuera de la No política. eres tan serio. O sea, son cosas como así, uno digamos, políticamente, la gente que me conoce y me ve hablando piensa que yo estoy peleando todo paso, porque yo soy cucuteña, o sea, yo tengo carácter, porque yo soy cucuteña, y uno como cucuteña, mujer es berraca, o sea, las mujeres son con ese carácter, pero ustedes me conocen fuera de la política, yo soy todo lo contrario a eso, mi carácter, y yo soy muy linda, como que mi carisma es como muy alegre, muy hiperactiva, muy así, entonces también como que cada persona tiene su esencia. Pero la esencia no la pierdes de lo público a lo privado. Es que ese es el punto. Sigue siendo la misma persona. Obviamente, lo que yo digo, tú eres mucho más seria cuando estás en tema político, frunces más el ceño, creo que nos pasa a varios, pero cuando estás por fuera eres una persona muy buena gente, o sea, caes bien, ¿sí? Sonríes mucho y eso en últimas, pues termina siendo parte de tu esencia también, porque pese a que lo que cambia es de pronto el modo, ¿sí? Estás un poco más seria por dentro, estás un poco más relajada por fuera, en última sigue siendo la misma Valentina. Sí, y saben, porque yo considero que siempre sigo siendo la misma y sigo siendo muy transparente. Claro, a veces cambian una que otra actitudes porque hay momentos para todo, pero mi objetivo fuera de la política y dentro de la política siempre es el mismo. Siempre, siempre ha sido el mismo. Antes de que yo estuviera metida en todo el tema de la política, antes de que yo decidiera meterme como candidata y participar en esto, que fue muy grato para mí porque me brindó una experiencia grandísima, yo tenía un objetivo. Sí. Y el mismo objetivo lo sigo teniendo ahorita. Y tenía el mismo pensamiento de lograr algo, que yo sé que yo tengo algo grande por lograr y no por mí, sino por mi ciudad, incluso por mi país, porque me duelen, porque soy consciente de la problemática y si soy consciente de eso, ¿por qué no hacer algo por ello? Sabiendo que tengo todas las capacidades para hacerlo. Somos jóvenes. Y una palabra muy cliché y es que si los jóvenes no tomamos las riendas de nuestro país, Nadie las toma. nadie las toma, nadie, absolutamente nadie. Y ahí hay algo importantísimo y es, más allá de los números, más allá de las estadísticas, que muchas veces las estadísticas nos consumen internamente, son necesarias, pero pues nos carcomen, es el hecho de que, marica, o sea, nosotros al final de cuentas estamos dando un cambio generacional como nuestros papás los dieron, como los papás de ellos lo tuvieron antes, ¿sí? Y es que nuestra generación, siento yo, está siendo más participativa, pero más que participativa en el caso de Cúcuta, Más consciente. está teniendo mucha visión también de qué queremos como ciudad, ¿sí? Creo que yo siempre he criticado, o he criticado, no, he tenido muy presente el tema de que muchas veces al joven o a la joven o a la persona se le hace más fácil irse de Cúcuta que quedarse e intentar trabajar por Cúcuta, ¿sí? Y siento que en nuestro caso sí hay muchos que se han ido ya, pero hay muchos otros que hemos tomado la decisión de quedarnos, de intentar hacer las vainas bien, de intentar hacer política porque es política, pero tratar de hacer una política diferente, una política, yo siempre he dicho, desde el respeto, desde entender que el otro puede pensar diferente, pero que no por eso tengo que irme a insultarlo, tengo que irme a atacarlo, sí debatirlo, muy importante, porque que haya respeto no significa que no haya debate, ¿sí? Y agarrarse a debatir con propuestas y con trasfondo, no con insultos. Usted lo menciona de esa manera y es algo que yo lo mencioné en mi tiempo de campaña porque yo agarré conciencia de eso y es que hay que dejar a un lado el sueño americano y hay que centrarnos en el sueño latinoamericano. Nosotros como cucuteños y como colombianos tenemos demasiadas riquezas. Sí. Que hay que fortalecerlas y hay que trabajar en ellas. Y trabajando no se trabaja desde Estados Unidos. Y eso, esto fue una decisión muy difícil porque yo me gradué el año pasado, pero yo hace un año para estas fechas yo no sabía qué hacer. Sí. Porque a mí me decían, tengo familia fuera del país y mi hermana quería que yo me fuera con ella. Y yo decía, sí, o sea, me voy con ella, o sea, mi objetivo es como que trabajar, darle a mi mamá, o sea, yo decía, bueno, así puedo ayudar muchísimo más a mi mamá, pero
yo lo que soy como persona no me quería ir porque yo decía, no, o sea, no, yo siento que tengo que hacer algo acá. O sea, yo no me puedo ir, yo no quiero dejar esto acá todavía. Y fue una decisión muy difícil porque yo tenía todo para poder irme del país de una vez, o sea, para irme y trabajar fuera de mi país, pero siempre lo discutí mucho con mi tía de que yo no sabía qué hacer porque Sí. yo verdaderamente no me quería ir porque yo sentía que yo tenía algo muy grande que hacer acá. Digo, o sea, gracias a Dios yo considero que tengo ciertas capacidades que a mí se me facilita mucho el tema de hablar en público, se me facilita mucho el tema de expresar. Poquito. Solamente. Y siempre he tenido ese presentimiento de que si a mí Dios me dio este don, Sí. es por algo. Y siempre he tenido esa necesidad de hacer algo grande. Y por eso es que mismo yo tomé la decisión de quedarme en Cúcuta y yo en Cúcuta no me voy. Y ahorita menos que me voy, yo en Cúcuta me quedo porque Cúcuta no es solamente un moridero. Cúcuta no es una ciudad donde los jóvenes no quieran estudiar. Cúcuta va muchísimo más que, es muchísimo más que eso. Y nosotros lo podemos ver, yo lo veo desde la universidad, desde que los jóvenes van, estudian, incluso van y venden en la universidad. Entonces, marica, Cúcuta es berraca. O sea, a pesar de las problemáticas que tenemos ahorita, que se tienen que trabajar, que no podemos permitir que esto siga sucediendo, o sea, hay que trabajar por eso. Los cucuteños no se rinden, los cucuteños siguen, los cucuteños salen a trabajar, los cucuteños salen a estudiar. Entonces, eso es algo que a mí me motiva a decir, claro, todo esto que estoy haciendo tiene un objetivo y sé que este objetivo se va a cumplir y sé que este objetivo se va a lograr porque absolutamente nada es para siempre en esta vida, nada. Sí. Bueno, bebé, entonces, no es más, no sé si te iba a pedir que dieras en 30 segundos un mensaje a esos jóvenes, pero yo creo que ya lo diste porque precisamente hacia allá iba la pregunta. Y literalmente leo la pregunta. Yo preparo preguntas, no aparece, pero sí. Y no me La las mandan. pregunta era, si pudieras dejar un mensaje a los jóvenes de la región sobre por qué deben creer y construir su futuro aquí, ¿qué les dirías? Pero yo creo que ya respondiste perfectamente la pregunta. Y nada, muchas gracias por sacar el espacio. Obviamente, pues lo que tú decías es muy cierto. En últimas, tenemos que seguir empoderando desde los diferentes espacios que haya, no solo de poder, ¿sí? Desde emprendimientos que acá hay por doquier, que hay que tecnificar, porque eso también es un tema, hay que trabajarlo, hay que formalizar. Acá tenemos un problema de informalidad muy grande, más del berraco, 60%, o sea, 61%. es algo que yo lo estuve estudiando, o sea, la informalidad en Cúcuta va más del 60% y la mitad de esa informalidad son de mototaxistas y la otra mitad son de gente que en el centro va y vende. Y mira que es una informalidad que va más allá incluso del tema laboral, o sea, estamos hablando de que nuestra cultura es muy informal. ¿Por qué? Porque acá es muy fácil, voy a montar mi negocito, me acomodo, empiezo a trabajar, pero nunca voy a la Cámara de Comercio a registrarme, o si lo hago, no lo hago completamente y eso me limita, porque realmente yo no estoy teniendo la posibilidad de crecer como una pyme o de eventualmente llegar a ofrecer algo más. Un tema por lo menos con registro de marca. Acá la gente no registra de marca, muy pocas, y felicitaciones a los que los hacen, si necesitan me avisan, pero muy pocas personas están haciendo registros de marca en esta ciudad. Muy pocas empresas están diciendo, es importante proteger mi trabajo, ¿sí? Entonces, creo que eso es un punto de partida fundamental para lo que queramos lograr a futuro. Mire, yo siento que lo más importante es nosotros tenemos que fortalecer el trabajo que se tiene hecho y hay que iniciar desde las políticas que se tienen, desde los medios que se tienen, fortalecer eso que se tiene e implementar cosas nuevas para fortalecer lo que se tiene. Porque no se trata simplemente como de juzgar y de decir que en Cúcuta no hay oportunidades, que en Cúcuta no hay nada, sino de aprovechar las oportunidades que Cúcuta ya tiene y así poco a poco, de poquito en poquito se va llenando un marranito. Entonces así de poquito en poquito Cúcuta vuelve a ser lo que en algún momento fue y lo que, y es que va a ser muchísimo más grande porque el mismo nombre del podcast lo dice, más que una frontera. Es que Cúcuta es más que una frontera, Cúcuta es más de lo que está ahí al lado de Venezuela y a la gente se le olvida que Cúcuta tuvo gran importancia en la historia de la Gran Colombia.
Que tuvimos ferrocarril, que fuimos Exacto. puerta de entrada. Y eso es, que eso es muy importante. Yo tengo un tema muy controversial con la educación en ciencias sociales, en historia de los colegios, porque Está no sé, fatal. o sea, está fatal. O sea, la verdad, la historia de lo que fue Colombia es muy importante, pero la historia de lo que es Colombia es demasiado importante también, porque no podemos seguir viviendo en lo que Colombia fue cuando Colombia ya no es lo que fue. Ahorita Colombia es muy diferente, entonces se trata de reconocer la historia, de saber qué es lo que fuimos, trabajar con eso y decir, bueno, actualmente somos esto y qué queremos ser en un futuro, cómo podemos trabajar para eso. Y no se trata solamente de que los políticos trabajen, sino de que todos trabajemos, porque realmente esto es de todos. No, de nada sirve realmente que yo tenga excelentes ideas, de que yo quiera hacer una labor, si absolutamente nadie más ayuda. Y ahí Solo es por donde... decir algo, el ferrocarril no lo hicieron los políticos. Ahí El está. ferrocarril lo hizo el sector privado. La reconstrucción de la ciudad, no, sí hubo plata pública, pero gran parte de esa reconstrucción se basó en el inversor privado, en el empresario que estaba presente en Cúcuta, Exacto. en el cucuteño. Y yo quiero saber en cuántos colegios enseñan la historia del ferrocarril en Cúcuta. No A mí hay en lo museo del personal, ferrocarril. a mí en lo... Yo sueño con un museo del ferrocarril. Para mí, algún día, una de esas estaciones que aún persisten, que hay un video por ahí, está autopromocionada, una de esas estaciones de las que todavía se conserva algo de esa arquitectura del ferrocarril, para mí debe convertirse en un museo del ferrocarril que nos sirva para recordar esa parte de nuestra historia. Es que exacto, o sea, la educación le hace falta implementar no solo la historia colombiana, sino la historia cucuteña. La cucuteneidad. Exacto. Y trabajar en eso nos hace como que reconocer y persistir más y decir, no, o sea, vamos a iniciar haciendo esto y esto y esto y todo inicia desde que usted desde que usted no vuelve a comentar cosas negativas diciendo, Cúcuta es tal cosa, no. Cúcuta sí tiene muchos problemas y yo soy una de las que me quejo de eso. Yo soy una de las que dice que Cúcuta está muy inseguro y de que la inseguridad, jamás habíamos estado tan inseguros en Cúcuta. Sí. Pero no se trata simplemente de sacar lo malo a pasear, sino de decir, bueno, Cúcuta es esto, vamos a trabajar por esto porque queremos ser esto. Bueno, bebé, entonces, muchísimas gracias y iba a ser el cierre del otro podcast, perdón. Pero bueno, acá vamos a seguir demostrando porque somos más que una frontera y de a poquito seguimos sacando esa esencia de lo que somos como cucuteños, como norte santandereanos. Orgullosamente cucuteño, ¿no? Muy cucuteños. Sí.